Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Camacho Vaca. Mi asesor es el maestro en fiscal Héctor Rodríguez Herrera. El título de mi trabajo de investigación es Análisis y aplicación práctica de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en la prestación de servicios independientes. Contenido: planteamiento del problema, objetivos de investigación, marco teórico y conceptual, diseño metodológico, resultados y discusión y referencias. Planteamiento del problema. La estructura de la ley actual impide la fácil aplicación de sus disposiciones y genera confusión en cuanto a la forma de interpretar algunas partes de la misma, producto del gran número de modificaciones y reformas de que ha sido objeto, lo que finalmente se traduce en incertidumbre jurídica para los contribuyentes y en obstaculización del potencial recaudatorio de dicha contribución. Por ejemplo, la prestación de servicios contempla gravados y exentos. Además, prestación de servicios no objeto del gravamen, ejemplo, salarios asimilados a salarios. La prestación de servicios tiene carácter de personal. Su naturaleza es distinta de la actividad empresarial. Objetivos de investigación. Objetivo general: analizar la ley del impuesto al valor agregado de manera conjunta con las demás disposiciones fiscales para una correcta determinación del impuesto en la prestación de servicios independientes. Objetivos específicos: 1. Analizar el concepto, las exenciones, momento de causación, las retenciones y las bases del impuesto que la ley del impuesto al valor agregado establece para la prestación de servicios independientes. 2. Analizar el procedimiento para la determinación de las proporciones de acreditamiento del impuesto al valor agregado en la prestación de servicios independientes. 3. Identificar los requisitos fiscales que comprueben la materialidad en la prestación de servicios independientes. Marco teórico conceptual. Todas las contribuciones tienen su fundamento legal de obligatoriedad en 4 ordenamientos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, señala: son obligaciones de los mexicanos, y la fracción cuarta establece: contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. La Ley de Ingresos de la Federación, en el artículo 1, señala: en el ejercicio fiscal de 2020, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos, uno de los cuales es el impuesto al valor agregado. El Código Fiscal de la Federación establece en el artículo 1: las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir con los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. También la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en su artículo 1, señala: están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y las morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. Fracción segunda: presten servicios independientes. Esta última ley, objeto de este estudio. Continuando con el marco teórico conceptual, tenemos las principales características del impuesto al valor agregado. Es un impuesto en numerario, pues las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional. También es un impuesto interno, porque grava los actos y actividades que se realicen en territorio nacional. También se trata de un impuesto periódico, pues se calcula de manera mensual. Y es un impuesto indirecto porque su carga fiscal recae en el consumidor final. Seguimos con el marco teórico conceptual, con el concepto de prestación de servicios en el país. Se considera que un servicio se presta en el país cuando en el mismo se realizan total o parcialmente
por un residente en la República Mexicana. También son residentes en territorio nacional las personas físicas cuando más del 50% de todos sus ingresos obtenidos en un año de calendario y también cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades profesionales, situación que puede suceder cuando un extranjero tenga sus intereses vitales en territorio nacional. Todavía marco teórico conceptual. Causación del impuesto en la prestación de servicios. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran, y también se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación. En la prestación de servicios se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, mas cuando las contribuciones se cobren parcialmente, el impuesto se calculará aplicando a la parte de la contraprestación percibida la tasa que corresponda en términos del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Diseño metodológico. Debido a la necesidad del análisis de la información contenida en las leyes, reglamentos y demás bibliografía consultada, se trata de una investigación documental. Bernal señala: la investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con la finalidad de señalar relaciones, diferencias, etapas o estado actual del conocimiento respecto del tema objeto de estudio. Su enfoque es de investigación descriptiva, porque describe la ley objeto de este estudio. Salkind afirma que la investigación descriptiva es aquella que se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio. Resultados y discusión. Derivado del análisis y discusión de los documentos secundarios analizados, llegamos a los resultados que se enuncian a continuación. Que los impuestos al consumo se caracterizan porque conceden un alcance importante en la deseable ampliación de la base tributaria, así como una considerable paridad en la imposición por lo siguiente. Los genera toda persona física o moral que realice actos o actividades de consumo, indistintamente de cuál sea su capacidad de contribución con el gasto público. Para causar el impuesto en comento no se requiere de una cédula de identificación fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria, en virtud de que es suficiente con que, de manera habitual, se realice la adquisición de un bien o un servicio para que se genere el tributo, incluso sin la necesidad de identificar al contribuyente para efectos fiscales. Bajo esta premisa, es a través de los impuestos indirectos como se obtiene que el creciente y vasto sector de la economía informal tribute de alguna manera, pues los beneficiarios de la economía informal también causarán IVA al realizar consumos en establecimientos de la economía formal. Referencias. Muchas gracias por su atención.